Contador Gustavo Peretti en la mañana de hoy, conferencia de prensa, ¿quiénes estuvieron en la Municipalidad de Hernando? ¿De qué temas hablaron? Hola Silvina, buenos días. En la conferencia de prensa, en donde estuvo el intendente municipal, estaba la presidente del Consejo Deliberante, el señor Nancy Marengo, la presidente del Centro Comercial, señora Carmen Giorgetti, y también Ariel Berra, el encargado de la Dirección de Tránsito y Seguridad Ciudadana. La conferencia de prensa es para informar esta flexibilización de la cuarentena, lo que sería una cuarentena administrada, en donde se permiten a ciertos comercios que no estaban como aceptados dentro del artículo 6 del Decreto de Necesidad de Urgencia 297/2020, a trabajar a través de lo que es, digamos, por redes sociales, teléfono, WhatsApp, a levantar pedidos y después entregarlo por la vía de deliveries. ¿Quiénes entrarían, Gustavo? Todos los comercios que no estaban, digamos, dentro de lo que eran, digamos, imprescindibles, digamos, lo que era el artículo 6, que pueden ser, qué sé yo, venta de repuestos, alguna... zapaticería, claro, por ejemplo, ¿también o no? Sí, todos esos comercios, digamos, van a trabajar a través de lo que es la venta de... la venta online. No, por ejemplo, un peluquero, todo lo que donde la gente sea necesario ir al comercio, no, porque está prohibida, digamos, que concurran las personas al comercio. Acá te acordás que nos preguntaba, por ejemplo, Nancy Nardi con el tema de los servicios de telefonía. ¿Se habló de algo de eso que son para reparación de celulares, por ejemplo? Pero eso ya estaba contemplado dentro de lo que era el artículo 6 del 297, lo que era toda la parte de reparación telefónica y demás, ya estaba contemplada desde mi punto de vista eso. Esto es todo lo que no está contemplado. Entonces, se reparte por delivery. Sí. El delivery tiene que estar registrado en la Dirección de Tránsito y Seguridad Ciudadana, que va a ser toda la semana próxima del 16 al 23 para inscribir, de 8 a 12, los días lunes, miércoles y 20 se van a tener que inscribir los números pares, y los días jueves, martes y jueves, los números impares, terminación de DNI. Entonces ahí tienen que inscribirse quiénes van a hacer los delivery, el vehículo, el seguro y demás, todo lo que hace para la seguridad. El horario en que van a poder estar estos comercios abiertos es de 13 a 16 horas, de lunes a viernes sin excepción, y fuera de ese horario dice que no puede permanecer gente en los comercios, como es violación de la cuarentena, y que tendría como pena la clausura del local. Perfecto. En el local no pueden estar más de 2 personas por comercio, incluso el delivery, o sea, el titular y el delivery pueden estar y nadie más. Se deben cumplir todas las medidas de higiene en cuanto a lo que es COVID-19, y bueno, después se transcribe el decreto del artículo 490, en donde está prohibida la apertura de shopping, restaurantes, bares con atención al público, boliches, fiestas familiares, peluquerías, empleadas domésticas, escuelas, etcétera. Esas personas no pueden concurrir a su lugar de trabajo y tampoco los dueños pueden abrir. Y quienes sí estén, digamos, habilitados a través de estas medidas, tienen que sacar los permisos correspondientes a través de la página de trámites a distancia del Gobierno Nacional. Yo lo que pensaba, Gustavo, no sé si se habló ahí, porque hay gente que ya previamente a que surgiera el COVID-19 tenía todo un sistema de delivery, pero no es común que todas las empresas tengan delivery. Entonces, si estas nuevas personas... Es para todo el mundo, los que estaban antes y las que están ahora. Claro, o sea que ahora las empresas que no tenían delivery pueden trabajar, pero a través del sistema de delivery. Buenísimo. Sí, en todo esto hay un riesgo. Yo como contador lo quiero decir, el tema del delivery, un riesgo empresario muy grande en el tema de la cobertura de los seguros. Claro, los seguros. Sí, hay que tener cuidado con esto porque... ¿Asegurar? Sí, pero la mayoría de los seguros no te quieren asegurar deliveries. ¿Ah, no? No, es muy difícil
el tema del seguro de los delivery, sobre todo en moto, por la accidentología que hay, sobre todo a nivel ciudad, en los niveles pueblo no es tan importante, pero de todas formas es un trámite que no es tan fácil de hacer. No todos los seguros cubren deliveries. Claro. No sé aquí en nuestra ciudad, porque no era algo que era tan común. Imprescindible. Ahora sí, ese es todo un tema. Sé que sería una buena nota para hacer, a ver qué es lo que pasa también con el seguro. Con el tema del seguro de los delivery, ¿cuáles son las aseguradoras que te cubren? Porque en esto hay personas que se trasladan en motos, sin las coberturas, aparte algunos son empleados, otros no están en relación de dependencia, el tema de las ART, qué cobertura tiene de las delivery para los que están en relación de dependencia, o sea que es un tema bastante desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista de la cobertura también para tener en cuenta. Y lo otro, desde el punto de vista económico, que sigue siendo un paliativo, o sea, no, seguro. Sí. Y fíjate los horarios incluso de 13 a 16 horas, un horario que en Hernando o en la forma de pensar de los pueblos, no es un horario, digamos, en donde haya... Como en las grandes ciudades, que sí la gente está acostumbrada a hacer cosas a la siesta. Claro, y hay algunas... Es horario comercial. Y hay algunas actividades que ese horario no tiene mucho sentido tampoco. Entonces, sigue estando, ¿no es cierto?, como para empezar. Es una flexibilización teniendo en cuenta lo que sucede en las grandes ciudades en donde ni siquiera se puede hacer esto. En la práctica venía sucediendo desde antes, y esto es regularizar una situación que ya puede haber estado pasando, ¿no es cierto? No sé cómo es el tema de cada comercio en particular, pero la situación es complicada. Entonces, desde el punto de vista económico, y creo yo, le doy una visión como contador, como hacemos los economistas, pero es una situación límite. Lo que decía recién la noticia del ministro de Finanzas de la provincia, que peligre el pago, ¿no es cierto?, de los sueldos y de los sueldos y de las jubilaciones. Y eso va haciendo también que la cadena de pago se vaya resintiendo, porque esos jubilados después no van a poder pagar sus obligaciones. Hablamos de farmacias, hablamos de alquileres, los impuestos. Entonces, cuando y la inflación creció la inflación, Gustavo, estaba viendo que ha aumentado. Si hoy se va a dar a conocer. Sí, la inflación va a estar alrededor del 3% claro, o superior. La inflación tiene que ver con la inercia inflacionaria que venía, y creo que incluso todas las medidas que se van llevando a cabo de aquí en adelante van a generar más inflación. Si todavía no hubo esa explosión inflacionaria es porque todo el comercio está retraído y porque no hay actividad bancaria. También. Miguel Pese hoy día salió nuevamente a defender que no haya actividad bancaria, que los cajeros de los bancos no hagan transacciones en pesos. Entonces, si un cajero de un supermercado lo puede hacer, si un cajero de un Rapipago lo puede hacer, ¿cuál es el problema que lo haga un cajero de un banco? Claro. En definitiva, lo que están buscando es que la emisión monetaria no se acelere en la circulación del dinero y genere un problema mayor. Claro, hay otro objetivo de fondo. Gustavo, acá se habló algo con respecto a cómo se va a controlar esto, porque también hay una parte donde dice, por ejemplo, se pueden vender bebidas alcohólicas. Ahí en lo que nos mandaron anoche, desde la Dirección de Comunicación. Eso es la Dirección de Tránsito. Van a controlar eso. Tendrían que estar controlando, digamos, a los de delivery. Un poco complicado. Qué es lo que lleva y a quién se lo lleva. Tiene que tener el DNI de quién solicitó y demás. ¿Quién compra y quién vende? Sí. Hoy en día estamos en una situación en donde el Estado... digamos, controla a la gente en particular, ¿no es cierto? Hay cosas que a lo mejor no ocurrían antes y en estos momentos están ocurriendo. Y bueno. Lamentablemente, yo siempre le pongo el acento en lo económico, porque suponete, el tema de las empleadas domésticas. Las empleadas domésticas no pueden concurrir a su trabajo y el empleador en un sentido le tiene que pagar. Pero suponete que el tema de los empleos públicos y de los jubilados. Si ese jubilado o si ese empleado público no cobra el sueldo, tampoco le va a pagar el sueldo a la empleada doméstica. Entonces, es necesario para que la cuarentena se pueda cumplir
que esté asegurado el ritmo económico. Así emita toda la plata que quiera el Estado Nacional, va a ser imposible cubrir todo esto, porque la recaudación le está cayendo un 30, un 40% en términos reales o más, y entonces ¿con qué plata va a cubrir todo esto? Y no se olviden que marzo hubo actividad. Hubo 15 días, sí, un poquito más. O 20 en donde días. Es donde se concentra la mayoría de las actividades. En chiste siempre decimos que del 20 al 30 son los días que sobran del mes. Claro, sí. Que marca una realidad. Entonces todo eso que va a pasar en abril se va a sentir en mayo. Hay que, digamos, todo bien con los sanitaristas, todo bien con el tema de la salud y demás, pero me parece que aquí se debería sentar en una mesa a ver cómo equilibramos lo sanitario y la salud con lo económico. Claro. Para bien de la cuarentena también. Claro, porque se viene hablando, Gustavo, yo decía también hoy que hablan del orden y de la paz social, cuando la gente ya no tiene más plata, empieza como a incumplir o a ver qué vuelta le encuentra para poder cubrir con sus necesidades básicas, que es lo que estamos hablando hoy en día de necesidad básica, solamente eso, poder cubrir con los costos y de vida. Claro, vivir. O sea, esencial vivir. La familia tiene que llevar la comida y las necesidades digamos, quien está a cargo de la familia, de su familia. Y no es fácil sin recursos. O sea, es imposible más que no es fácil. Las personas que pagan alquiler tienen que seguir pagando alquiler. Claro. Para vivir, el que paga para vivir y también para tener un negocio, si no lo ha cerrado, pero no está abriendo las puertas porque tiene bajas las persianas, también está teniendo otro dolor de cabeza, aparte del dolor de cabeza por todo este contexto que ya genera presión desde el punto de vista de lo mental, de la preocupación, porque vos estás en tu casa pensando cuándo se termina todo esto, y otro dolor de cabeza es que no tenés los recursos para poder cumplir con tus actividades, si estás pagando un alquiler, por ejemplo, las ópticas y contactologías, que no pueden trabajar, no se dijo nada de las ópticas y contactologías, sería solamente por cuestión de emergencia, podrían hacer un delivery, que alguien se derrompa, se quede sin los de lentes, nadie, o sea, hay un montón de actividades y solamente aquellas, yo creo que las ópticas y la contactología entran dentro de esas que están en actividades hasta las 17. Hasta las de 13 a 16 horas. Sí. Pero no obstante lo cual, no es tan fácil desarrollar actividad comercial en esos horarios, por vía Facebook, por vía WhatsApp. Hay cosas que incluso la gente tiene que verlas para saber qué es lo que está adquiriendo. No es que yo adquiero algo por internet y no es tan fácil, más allá de que es un paliativo. Es un paliativo, es un pasito adelante. Es un paso adelante, pero de mi punto de vista sigue siendo muy chico. Creo que va a haber que trabajar sobre un aislamiento social obligatorio. Quizás comunitario se podría hacer. El gobernador no está de acuerdo con hacer hacer pedidos específicos, ya dijo claramente. Sí, bueno, y eso, ¿Tuvieron alguna respuesta por parte de la municipalidad del pedido que hicieron? No. ¿Ellos hicieron un pedido al gobierno? Directamente no lo hicieron, y sí hicieron. ¿No lo hicieron? Sí, directamente hicieron esto. Que es a través del comercio electrónico, digamos, en donde no hace falta pedir permiso. Pero vos decís a lo que hace el gobernador, y así le está yendo que no va a poder pagar los sueldos. Claro, y no va a poder pagar los jubilados. Ni las jubilaciones. ¿Se va a determinar hoy, se va a saber en la vuelta general o cómo es, Gustavo? Y los municipios le va a pasar lo mismo, que van a tener que pagar parte de los sueldos. Está bien, digamos, forma parte de la provincia y todo forma parte de algo que es coyuntural y excepcional. Pero también las obligaciones de la familia ya estaban presupuestadas, algunas contempladas en función de un ingreso que estaba previsto de antes. O sea que todo es muy ¿Qué dijeron complicado. desde el centro comercial, Gustavo? ¿Comentaron algo de lo que decían las empresas o no? El centro comercial habían pedido alguna medida, en cierta forma, aunque sea parcial, es una respuesta parcial. Entonces, digamos, esto es mejor que nada, desde ese punto de vista es así, pero desde lo que significa una actividad normal a esto hay una distancia enorme.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Ya está todo esto cargado. Después vamos a tener la videoconferencia para que la gente la pueda ver, pueda escuchar a los actores que estuvieron en la mañana de hoy en el Salón Blanco. ¿Se brindó la nota? En el Salón Blanco. Ya vamos cerrando prácticamente el programa. Últimos minutitos. Otra cosa que quería grabar. Y a todo esto, el Estado Nacional no postergó el vencimiento de ningún impuesto. O sea, que hay que pagar todo en términos, y si no, ¿tenés intereses o no? Por lo menos. Y claro, hay intereses, hay presentaciones de declaraciones juradas, no ha sacado una moratoria amplia, el Congreso no está funcionando, debería hacer una moratoria más amplia, dando la posibilidad de que todos estos impuestos que se vayan devengando en este tiempo puedan ser, digamos, amortizados en el tiempo. Es una situación muy complicada. ¿Qué pasa con los aportes y contribuciones? Recién ahora se estuvo presentando esto, sin embargo lo de marzo hay que pagarlo. Entonces, toda una situación muy difícil en donde no hay actividad. Y hay gente que está averiguando también cómo hace para, cuando por ejemplo hay empleadores que no están pudiendo pagar, si no pagan, si se puede buscar un abogado, hacer ese tipo de acciones que no son recomendables en estas circunstancias, por lo menos hasta que pase. No sé cómo es eso, porque hay gente que consulta también. Sí, ¿Qué hago? ¿Lo denuncio? ¿Me quejo? ¿A dónde reclamo? ¿Sabe que va a depender? Que no llegan acá a la radio. ¿Sabe que va a depender esto? De cuánto en definitiva sea la prolongación en el tiempo de la medida. Claro. Si esto se resolviera, digamos, en mayo, antes de mayo, es una cosa. Ahora, si vamos a pasar mayo y una parte de junio, ahí, desde el punto de vista de los litigios, van a crecer muchísimo más. Claro, hay mucha gente que está averiguando ya y que por ahí nos preguntan, no estoy yendo a trabajar, que es por digamos, estoy cumpliendo con una obligación de no ir a trabajar, sin embargo, tengo relación, porque estoy reconocido, estoy en blanco, y no me están pagando. El otro lado me dicen que no tienen plata. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Puedo hacer la denuncia? Y bueno, uno por ahí, acá en Hernando se conocen todos, entonces como que también generar un gran problema, porque después de eso no se vuelve. Sí, es una situación muy compleja. Es muy complejo, muy difícil, uno no sabe qué responder porque las relaciones laborales se han complicado mucho. Y no tiene que ver con una mala intención entre el que emplea y entre el que es empleado, sino que pasa otra cosa. Lo que pasa es que estructuralmente la Argentina no estaba preparada para una situación de esta naturaleza. Sí, el país. El país. Bueno, lo que sí, por otro lado, sin olvidarse, porque la gente también espera cuando uno hace esta descripción de la realidad de todo lo que está pasando, es que uno reconozca que hay que seguir cuidándose, tratando de cumplir con todas las medidas, ir ayornándose a las nuevas implementaciones. Cada localidad seguramente, como acá, se va a ir ayornando, se va a ir adaptando, va a ir viendo qué es lo que se puede ir haciendo. También cuando podemos trabajar, seguir considerando usar barbijo, si nos engripamos un poquito no salir de casa, si vamos a toser, taparnos con el pliegue de codo, lavarnos mucho las manos, porque si podemos hacer más actividades dentro de esto que nos están permitiendo, tener en cuenta las otras cosas porque el virus está andando. Por muchos lugares está circulando el virus. Entonces, tomar todas las medidas preventivas. Cuando compramos, tocamos la plata, después lavarnos enseguida las manos. Todas las indicaciones nuevas ahora para la utilización del barbijo. O sea, hay que tratar de no perder de vista que el virus está dando vueltas por muchos lugares, que está cerca acá por Córdoba, en Villanueva hay casos, ahora todo esto que ha pasado en Sierras Chicas, en el otro lugar como es que también se ha producido todo ese aislamiento comunitario que están controlando, en Altagracia, todo lo que está sucediendo. Entonces, sin perder de vista eso, cómo nos acomodamos con toda esta parte. Gracias, Gustavo. No, gracias a vos, Silvia. Muy bien, buena estrella, Gustavo.